Vamos a intentar hablar media hora. No lo digo porque pretenda hablar más, sino porque pretendo hablar menos, porque el COVID me ha dejado que me afecta los cambios de altura y de temperatura demasiado. El, el tema es explicar qué es el pacto histórico y intentaré un poco esbozar cuáles son las ideas que creo yo han dado nacimiento a la primera fuerza política del país, hoy por hoy. ¿Queremos cambiar el país o no queremos? Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Es válido y nuestras acciones pueden ayudar en eso? Pensar que el país puede seguir como va. Puede ser sostenible Colombia bajo las formas, digamos, que en los últimos años se han desarrollado en el terreno político, en el terreno económico, social. Desarrollado es una palabra demasiado generosa con lo que ha pasado en el país. La palabra más que desarrollado debería ser degradado. Es un país en pleno proceso de degradación como sociedad, como Estado, como territorio incluso. Eh, las naciones pueden degradarse, pueden morir como tal. Hay varios ejemplos de eso, yo siempre pongo uno, Yugoslavia. El concepto nacional yugoslavo apareció, creció, se hizo incluso poderoso y murió. Murió por una autodestrucción. La sociedad colombiana, que entre otras cosas su geografía se parece un tanto a la de los Balcanes, puede autodestruirse. Yo creo que estamos viviendo unos días, unos años, donde como testigos y a veces como protagonistas eh, hemos visto una autodestrucción de la sociedad, del Estado. Y esa autodestrucción es violenta, salvaje, bárbara. No es una autodestrucción pacífica, en general eso no sucede. Las sociedades no se acuerdan pacíficamente un proceso del morir. Pueden acordar pacíficamente un proceso del vivir, pero no del morir. Los procesos de muerte de una sociedad en general son violentos. Y si eso es así, si esa percepción que tenemos de la sociedad y del Estado colombiano es esa la realidad, un proceso de autodestrucción, entonces es obvio que las fuerzas sociales, políticas, que tienen otro interés, otra idea, no pueden permitir esa autodestrucción. Deben cambiar el desarrollo de los acontecimientos. Toda su energía, su esfuerzo intelectual, físico, etcétera, tiene que concentrarse en impedir la destrucción de la sociedad colombiana, es decir, de lograr el cambio. El cambio hoy se vuelve imperativo. El cambio obviamente tiene una pregunta: ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que queremos cambiar y de qué manera queremos sustituir lo que nos parece no funciona sino en un sentido destructivo, violento, mortal? Pero es el cambio el primer escenario que se nos impone incluso. Debemos cambiar el país. Es un imperativo categórico. Y entonces no debería haber una lógica política en cada uno de nosotros de manera individual o social
colectiva, que no estuviera circunscrita la idea de cambiar este país ahora, no dentro de un siglo, no dentro de 20 años, ahora. Ahora, el cambio, ¿qué significa? ¿Hacia qué fundamentos queremos llevar la sociedad colombiana? ¿Qué significa el contenido del cambio? Alguien aquí planteaba el tema del capital, de la superación del capitalismo. Discusiones que tuvo la izquierda mundial en el siglo XX. Y Iván planteaba la idea de la paz como un eje central, digamos, del desarrollo de la reconstrucción nacional en un sentido integral. Esas dos ideas pueden chocar, porque alguien podría decir, solo se puede conseguir la paz si se supera el capital. El siglo XX nos demostró que no es cierto. Se pueden pasar a otras etapas, incluso más bárbaras y violentas que las mismas que ha desarrollado el capital. Pero la sociedad colombiana hoy no se está planteando cómo superar un capitalismo que es raquítico. No se está planteando superar el capital. Si una fuerza política plantea eso, se estrella en realidad con los sentimientos y los quereres de la sociedad, que no es que sea una sociedad tampoco procapitalista, no habla en esos términos. Es una sociedad simplemente que quiere vivir dignamente y en paz. Y entonces creo que aquí están los ejes de lo que significa el cambio, hasta donde nosotros podríamos desarrollarlo. Otras generaciones podrán plantearse otro tipo de desarrollos hacia adelante, otro tipo de cambios, porque las sociedades fluyen, siempre cambian. La nuestra, la de ahora, la de este momento, la que tiene ante sí un reto en los próximos años, ¿qué se puede plantear como cambio? La construcción de la paz integral en Colombia. Pero la paz integral en Colombia no es una conversación exclusivamente entre cúpulas armadas. Este tema lo he venido discutiendo desde hace años. Yo fui integrante de un grupo armado y estuve en una negociación de paz entre las cúpulas armadas del Estado y las nuestras. No, la paz hoy no se puede concebir exclusivamente como una negociación entre unas agrupaciones ilegales y el Estado colombiano. Quizás parte de las fallas del proceso de la FARC tienen que ver con este tema, con esta concepción. Resulta que es que la paz no la hacen quienes están armados solamente, la hace la sociedad. La paz es un proceso social. La paz es un acuerdo social. No excluye a la sociedad. No se puede excluir a la sociedad. Es más, la sociedad no es una simple invitada a un acuerdo de paz, para que aplaude o para que vote después en un plebiscito si está de acuerdo o no. No creo eso. La paz es la sociedad es el protagonista central de un proceso de paz. La paz se hace entre la sociedad. Y eso es lo que se llama el pacto. Acordar es pactar. Lo que estaríamos proponiendo es un pacto social. Luego, el pacto histórico no puede ser un partido. Y aquí creo que empiezan unas diferenciaciones de las maneras como en estos días tan rápidos estamos tratando estos problemas. El pacto no es un partido, no podría serlo, porque al pacto tienen que llegar quienes votan por nosotros y quienes no votan por nosotros.
Si lo pongo de una manera un poco estridente, porque a veces las estridencias sirven para la clarificación del tema, el pacto histórico habría que hacerlo con el uribismo, solo que un uribismo desarmado. Quizás, seguramente un uribismo derrotado. No es lo mismo pactar con un uribismo en el poder que con un uribismo derrotado. Pero el uribismo representa algo en la sociedad colombiana. Representa a unos señores terratenientes que aquí en el departamento del Magdalena son dueños y señores del territorio. Representa a unos señores terratenientes que además están ligados al narcotráfico. Representa una visión depredadora, no solo de la naturaleza, que lo es, sino porque se seca la ciénaga. No solamente una visión depredadora contra el Estado, depredan el Estado, eso es lo que se llama la corrupción en términos populares, pero es una labor sistemática, planificada, premeditada y en gran escala de depredación del poder público, bajo formas legales e ilegales, sino que además es una visión depredadora del ser humano. Mata, descuartiza organismos sociales y descuartiza individuos. Una política de la depredación, indudablemente, estando en el poder. Pero sin el poder, tendríamos que plantearnos si los vamos a arrasar, si los vamos a dominar como si hubiéramos ganado una guerra, una victoria militar, si el planteamiento que estamos haciendo es de tierra arrasada, que finalmente lo que significa es venganza, venganza histórica. Las venganzas en la historia de Colombia no han sido sino continuidad de una guerra perpetua. El que gana, el victimario, se transforma en víctima después, y la víctima muchas veces se ha transformado en victimario después. La historia de Manuel Marulanda Vélez y Carlos Castaño es esa historia, que no es más sino el episodio biográfico de un circuito permanente de venganzas, de violencias, lo decía Gabriel García Márquez. Los colombianos nos matamos por orgullo, no, nos matamos por venganza. Son venganzas a veces familiares, intrafamiliares, intrarregionales, pero al cabo de las décadas, al cabo de los siglos, han recorrido decenas de guerras civiles en algo que al final se puede resumir en una gran guerra perpetua. La guerra perpetua, la historia de Colombia. Bueno, si no queremos seguir con otros ciclos de violencia hacia adelante, y ya nosotros podríamos ver hoy los balbuceos, los indicios de las nuevas violencias, lo que acaba de acontecer entre el gobierno y las juventudes pobres de Colombia, no es más sino ya la caldera de una nueva violencia que puede surgir en cualquier momento, incluso de una manera irreversible. Si queremos cambiar eso, porque eso es lo que hay que cambiar, entonces nuestra actitud no puede ser la de la venganza, la de la revancha. Nosotros tenemos que proponerle a la sociedad un escenario distinto, el escenario de la reconstrucción, que pasa incluso por la reconstrucción individual, personal de las gentes, por la reconstrucción del territorio, cuya palabra válida no es reconstrucción, sino revitalización, porque tiene que ver más que con una tarea de construcción, que es de constructores, con una tarea de la vida, y que pasa por una reconstrucción vital de la sociedad y del mismo Estado.
Entonces nosotros tenemos que poner la sociedad colombiana en el escenario de lo que hemos denominado una era de paz. La opción de que por durante décadas, como hicieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, durante décadas hacia adelante, en Colombia no se hable de guerra, no sintamos la guerra, no construyamos la guerra, no hagamos la guerra. No nos defendamos de la guerra, porque no existe una era de paz. Y entonces una era de paz tiene un fundamento. No se puede construir sobre la base de arrasar a otros y a otras, o a lo otro que es la naturaleza, sino que se tiene que construir sobre la base de un pacto de toda la sociedad. Y ese es el pacto histórico, por tanto no es un partido, es una idea de gobernanza. Si se gana la presidencia, esa presidencia tiene que gobernar con un estilo específico que es el de desatar el pacto histórico de toda la sociedad colombiana. Y entonces aquí viene una segunda esfera del análisis. Es obvio que si queremos pasar de un estadio de guerra perpetua, de injusticia social permanente y agresiva, de depredaciones integrales, hacia una era de paz, tiene que haber cambios. Y esos cambios, porque la palabra cambio es bonita, pero se concreta, aterriza en cambios en plural. ¿Cuáles son los cambios fundamentales para construir una era de paz? Álvaro Gómez Hurtado exploró este tema, un poco paralelo a una construcción que también venía en su contraparte, que era el M-19, lo que llamaban el diálogo nacional. Tuvo un momento importante en la historia de Colombia que fue, porque ambos confluyeron, desde el conservatismo Álvaro Gómez, desde la insurgencia, el M-19, y eso se llamó la constituyente. Las dos fuerzas mayoritarias, pues la mayoría la hacían las dos fuerzas, y pactaron la constitución, y no excluyeron, no fue un pacto cerrado entre Álvaro Gómez y Navarro, representantes de esas dos fuerzas, sino que fue un acuerdo abierto. En cierta forma, la constituyente del 91 es el precursor de lo que estamos hablando aquí. Por tanto, no la podemos cerrar ni eliminar. Es nuestra bandera. Pero de ahí tenemos que aprender que hubo un intento un poco minoritario en la sociedad, ahí está su falla, arrasado después por la insurgencia paramilitar. En concreto, en los territorios de Colombia, la Constitución dejó o nunca fue aplicada en buena parte del territorio nacional, porque el poder real en ese territorio era lo que yo llamo el poder mafioso, que lo que construyó fue dictaduras totalitarias de facto y no el ejercicio de la Constitución del 91. Pero esa expresión minoritaria y muy moderna de la sociedad colombiana, por tanto muy urbana, muy poco provincial, de la constituyente, generó una idea que a mí me parece tenemos que recoger hoy: el pacto, el acuerdo sobre lo fundamental, el diálogo nacional, en otros términos. La idea de Bateman, de Bateman, como se dice aquí en Santa Marta, porque él es de aquí, de diálogo nacional, tiene una deficiencia que nosotros la probamos dramáticamente en la historia, y es que no basta con dialogar, hay que acordar. No basta con hablar, hay que pactar. Y en una sociedad el pacto y el acuerdo se llama ley, se llama constitución. La constitución es una forma de ley, la ley sobre las demás leyes.
es la ley. Sociedades liberales, porque seguimos siendo parte de ese pensamiento global de la democracia liberal, así sea en teoría, así sea en forma, pues la base de la idea de la democracia liberal es la ley. Y entonces hay quien hace la ley, que son los representantes del pueblo, y representantes del pueblo, pues nos remite a una forma de democracia que es la representativa, y quien ejecuta esas leyes de los representantes del pueblo y quienes juzgan a quienes no cumplen con las leyes de los representantes del pueblo. Ese es el liberalismo, la democracia liberal. Alguien decía que había que crear un cuarto poder, que es el de proteger. Teorías que después, en otra ocasión, podemos dialogar. Pero la ley, entonces, es la concreción del cambio o la concreción del no cambio. Y entonces aquí, en hacer la ley, es que se tiene que circunscribir el tema del acuerdo sobre lo fundamental. El acuerdo sobre lo fundamental no es una tertulia, entonces. No es un evento social donde se reúnen unos, como en un teatro, unos dirigentes políticos al estilo del pacto de la Moncloa y las fotos y salen y hemos acordado. Eso puede suceder, ser parte episódica, pero es un proceso de la sociedad y ese proceso de la sociedad se concreta en la ley. Por eso la estrategia, o más bien llamémoslo así, la táctica, para ponernos acordes con la literatura de izquierdas, la táctica para el periodo electoral que se avecina no es simplemente cómo se gana la presidencia, que ya de por sí pues, es bastante difícil. Aunque las encuestas dicen que estamos a puertas de ganar la presidencia, sin caer en triunfalismos. Ese simple hecho de que las encuestas estén mostrando que podríamos ganar la presidencia, que sería después del golpe de Estado del general Melo, que fue en 1854, sería el primer gobierno popular de la historia de Colombia. Ni más ni menos, es inédito, porque el gobierno de Melo duró 8 meses. Lo derrotaron militarmente los esclavistas. Inédito. Y estamos a puertas, según las encuestas, de que eso podría ser una realidad en Colombia el año entrante. Pero si somos coherentes con esta idea del pacto histórico, no basta con ganar la presidencia. Esa presidencia tiene que agenciar, y si no se gana la presidencia, no se va a poder hacer. Tiene que agenciar un acuerdo sobre lo fundamental que se vuelve ley. ¿Y quién hace las leyes? Pues uno diría el pueblo, pero bajo las formas que tenemos son los representantes del pueblo, no el pueblo. Poder llegar a que el pueblo haga las leyes sería un gran objetivo hacia adelante, pero para el año entrante, quienes van a hacer las leyes son los representantes del pueblo. Solo que ese pueblo tendría que cambiar para que los representantes sean diferentes y sean capaces de cambiar las leyes. Si no, las leyes serán las mismas, lo que hoy vemos. El mantenimiento de unas viejas leyes y el surgimiento de unas leyes inocuas, o quizás de leyes importantes pero similares a las viejas leyes. ¿Cuáles son las viejas leyes? Que no derivan propiamente de la Constitución del 91, las leyes de la violencia, las leyes de la exclusión, las leyes de la injusticia, las leyes de la guerra perpetua. La ley 100, la ley de educación, la ley de servicios públicos que los privatiza, las leyes agrarias que impiden la democratización de la tierra en Colombia,
las leyes que imposibilitan la posibilidad de un reequilibrio con la naturaleza, las leyes que no permiten que la sociedad pueda expresarse en libertad, el cuerpo de leyes que ha sustentado, y vuelvo a una palabreja difícil de entender por la sociedad colombiana, pero yo creo que hay que ponerla con sus sílabas completas, las leyes del neoliberalismo. Si lo queremos resumir de otra manera, el acuerdo sobre lo fundamental tendría que ser, si se quiere pasar a una era de paz, un acuerdo para superar el neoliberalismo. Si queremos pasar a una era de paz, porque si lo que queremos es mantener lo que hay y simplemente hacer un maquillaje, que eso sí a la colombiana es muy fácil de hacer, pues lo que va a seguir es la guerra perpetua. En Bogotá estamos viendo eso, viviendo eso. Y entonces la sociedad obviamente se puede llevar, se puede autoengañar o llevar a un engaño. Nosotros mismos podríamos llevar a la sociedad colombiana a un engaño si lo que planteamos es simplemente que queremos ser presidentes y punto, un cuadrito más en el Museo de los Cuadros de los Presidentes, donde no está el único presidente negro y el único presidente indígena. Pero eso no es más que un engaño. Si queremos cambiar la historia, y por eso la palabra histórico aparece aquí, si queremos cambiar la historia, entonces no es un simple cuadro más, sino es un cambio de era. Y ese cambio de era, no geológica, ¿no?, de los grandes periodos de la prehistoria y de la historia de la humanidad, de la especie humana, es un cambio de era de la historia de Colombia. De una historia de Colombia que es violenta, depredadora por una historia, por una era de paz. Y entonces no es un simple cuadro. En la historia de Colombia han existido momentos en donde se ha podido intentar cambiar de era. Y no solamente lo han hecho las fuerzas progresistas de la actualidad, como en la Constitución del 91, sino atrás, por ejemplo, la Revolución en Marcha de López Pumarejo, del 36. Balbuceos, intentos que se hundieron en sangre, cuyos herederos, por ejemplo, los candidatos presidenciales después del 38, en los 40, uno, Gabriel Turbay, se suicidó y el otro, Gaitán, lo asesinaron. En medio de una masacre, un genocidio del pueblo colombiano. Se dividieron. Gabriel Turbay, que quería desarrollar la revolución en marcha, no nos confundamos por su apellido, era un revolucionario de la época, y Gaitán, que era otro, se dividieron y ganó el fascismo. El fascismo llegó al poder. Bueno, volvamos ahora. Hoy, en ese entonces creo que no existían las encuestas, nadie le podía decir a Gaitán, oiga, es que, ojo, no, hagan un acuerdo, etcétera, reúnanse. Y a Gabriel Turbay, cuando se dieron cuenta ya fue después, ya no había reversa y el señor Gabriel Turbay se fue a París triste, porque ¿qué puede pasar cuando estás desarrollando unas transformaciones democráticas? Te apasionas. Estás viviendo un cambio de la historia que era la revolución en marcha en esa época, el liberalismo, y de pronto cometes una equivocación tal que se produce la división de las fuerzas mayoritarias de ese cambio, populares, y lo que gana es el fascismo y hunde el país en el genocidio. A los electores que esperanzados iban a votar por la revolución en marcha liberal y los masacran, 100.000, 200.000, 300.000, pues el hombre se suicidó.
El suicidio de Gabriel Turbay, una persona poco conocida en la sociedad actual contemporánea, conocemos más a Gaitán. El suicidio de Gabriel Turbay es el hecho biográfico que demuestra el gran fracaso de la nación por cambiar de era. Pues nosotros estamos aquí a punto, de acuerdo ahora sí a las encuestas que nosotros sí conocemos, de entrar a un momento de esos mismos de poder cambiar una nación, de cambiar de era. Eso provoca muchas tensiones, porque si la ley es fundamental, entonces hay que tener una fuerza determinante en el Congreso de la República. Y aquí se provoca una tensión, porque llevamos décadas, desde el 91, yo creo que un poco atrás, yo ya no me acuerdo bien, de tantas reformas políticas que se han hecho, que nos hemos acostumbrado a que una campaña electoral es una campaña de un afiche, una persona, un número, y por favor voten por mí. Y ese ha sido el desarrollo. Voten por mí, porque yo me río así, porque yo me río así. Ellos usan el dinero para el vote por mí. Usan la fuerza paramilitar, las armas y el fraude. 2 millones de votos hay en Colombia de fraude, con jurados, entre otras compañeros de la Olof Palme. Europa debe enviar aquí no simplemente una delegación turística parlamentaria, que siempre es de mayoría de derechas, la lidera el Partido Popular Español. ¿Cómo que llama el señor que siempre viene? Bueno, Salafranca, siempre. Son dos hermanos, siempre llegan todos y aplauden. Aquí tiene que llegar una delegación, además técnica, para explorarle el software, y ese mandato tiene que darlo la Unión Europea, el Parlamento Europeo, el mandato de una delegación de carácter técnico para mirar el software. Porque aquí hay 2 millones de votos de fraude, además de la compra del voto, que se hace a través de los jurados homogéneos. El alcalde, bueno, no voy a mencionar un pueblo para no meterme en líos, sino el alcalde de un pueblo en Antioquia, o del sur del Magdalena, o del centro del Magdalena, el alcalde es de ellos, del uribismo. Y la norma les permite nombrar los jurados. Y entonces, ¿cuáles son los jurados de la mesa? Pues los empleados del alcalde y los contratistas del alcalde, y todos quedan de la misma. Y entonces, como no hay un testigo desde las 8 de la mañana, si acaso hay uno después de las 4, entonces ellos cogen los votos, los meten, hay mesas de 500 votos. Si ustedes hacen una simple operación matemática, descuéntame aquí este tiempito porque solamente para. Si ustedes hacen una operación matemática, el promedio de un elector para votar, una vez entra, vota, etcétera, y sale, son 2 minutos. Y hay 480 minutos en la jornada electoral, de 8 a 4, creo. ¿Cuántos votan por mesa? Matemáticas, 240. Porque hay mesas de 500. Se volvieron flash. No, metieron los votos. Y como todo el jurado es el mismo, simplemente llenan una planilla con unos datos que le pasan las mafias de la registraduría, que son de gente que se fue del país con sus números de cédula. Y en esas mesas están esos censos electorales, los votos de personas que no existen en Colombia. Y así ganan. Cuando se suman todas las mesas atípicas de más de 300 votos por jornada, hay, por ejemplo, en las elecciones del 2018 entre Duque y Petro, en las mesas típicas quedamos empatados. Y en las 53,000 mesas atípicas, él sacó 2 millones de ventaja. Bueno, pero cierro el paréntesis porque de esto no era que estábamos hablando, esto ya es la carpintería de lo que corresponde.
Lo que estoy diciendo es que un pueblo tiene que cambiar para cambiar los representantes, para cambiar las leyes, de tal manera que esas leyes vayan a ser las leyes del acuerdo sobre lo fundamental, es decir, las leyes básicas para la convivencia. Las leyes básicas para la convivencia no son las que van a decretar el fin del mercado en Colombia. Las leyes básicas para la convivencia son las que van a permitir simplemente y grandemente que la juventud pueda estudiar en la educación superior. O que una persona puede tener la visita de un médico, una médica en su hogar, por muy alejado que esté, para prevenir la enfermedad hasta donde sea posible. O que si se abre el grifo salga agua potable de verdad y todo el tiempo. Y entonces los niños no se mueran de sed. O que un campesino pueda tener tierra para cultivar alimentos en tiempos del cambio climático. Y podríamos hablar más, pero no se trata aquí de explicar una agenda, porque además esa agenda debe ser construida colectivamente, porque es parte de un acuerdo sobre lo fundamental. Pero si los jóvenes no pueden entrar a una universidad, si los niños se tienen que morir porque no hay agua potable, si la enfermedad tiene que aparecer y cundir cuando podría ser prevenible y cuando la muerte podría ser evitable, pues no habrá paz en Colombia. Estos son los mínimos de una convivencia social. Permítame otra vez el ejemplo europeo. Los franceses. Yo no sé los suecos, ahí usted, los vikingos, solo veo la historia por las series de televisión. Pero los franceses después de la Segunda Guerra Mundial, unos colaboraron con Hitler y otros fueron resistentes, porque esa nación no estalló en una guerra civil, y unos contra otros, porque no hubo una venganza contra los que colaboraron con Hitler. Y eso en general en Europa, porque ahí hubo un pacto. Ahí hubo un pacto que consistió más o menos en que ni el totalitarismo del empresariado, que es el fascismo, ni el estalinismo obrero, porque hubo revoluciones e insurrecciones en Europa en los años 20 que, fracasando, dieron pie al crecimiento de los fascismos. Alemania, Austria, Italia, España, la República. Y entonces, ¿qué hubo después del 45? Incluso con pueblos armados, como el italiano, el griego, un pacto de convivencia. Crearon el estado del bienestar que llaman, es decir, educación para su juventud, salud, pensión. Un sistema de tributación que hacía que el empresario pagara un mayor salario en forma, no integral es la palabra, porque en Colombia no es, sino además del salario nominal del obrero que crecía de acuerdo a la productividad, un salario que entra es al Estado y se entrega en el estado de bienestar. Ese fue el pacto de convivencia, solo hasta ahora lo están rompiendo. Bueno, nosotros necesitamos un pacto de convivencia. Son leyes, pero para eso entonces tenemos que cambiar los representantes del pueblo, si el pueblo quiere el cambio. Entonces, aquí hay un segundo elemento de tensión, y es que no solamente estamos acostumbrados a campañas individuales, olvidados ya de los grandes proyectos colectivos de transformación. La muerte del M-19 es un ejemplo de esto. El M-19 fue un gran proyecto colectivo de transformación, logró su esfuerzo incluso en la constituyente y murió en la acción individual, en la degradación individual.
Ahí se acabó 20 años de un esfuerzo que es parte de la historia de Colombia. Pues nosotros llevamos décadas de estos esfuerzos individuales sin proyecto colectivo, sin una idea que le pueda transmitir a la sociedad que este es el gran proyecto de transformación. Y eso tiene que cambiar porque es lo que ahora estamos tratando de consolidar. Obviamente hay una tensión, porque las personas acostumbradas a este tipo de cultura política quisieran mantenerla, creen que es la normal, creen que es eficaz, y no es eficaz porque no hemos tenido desde el 91 hasta la fecha, sino brillantes, pero pequeñísimas bancadas en el Congreso de la República. Y hoy necesitamos una bancada de gobierno, no de oposición. Por tanto, brillante como las de oposición, pero con capacidad de hacer las leyes del pacto histórico. ¿O ustedes creen que los representantes mafiosos nos van a hacer las leyes del pacto histórico? No nos la van a hacer. El Congreso de Colombia, si sigue en manos de los que están, va a ser lo mismo que el de Brasil. Mata al presidente o lo destituye. Y se acabó el proceso o estalla otro tipo de proceso. Entonces, la gobernanza del pacto histórico implica un cambio del Congreso de la República, pero para poder cambiar el Congreso de la República necesitamos cambiar nuestras propias maneras de entender la política y de hacer la política en Colombia. Hay más tensiones en esto, no me voy a alargar más porque obviamente ponernos en una tarea que es inédita para todos nosotros, ganar la presidencia y hacer leyes y transformar el país en medio seguramente de muchísimas tensiones que las va a haber, pues es un episodio inédito porque nunca lo hemos vivido. Lo que yo diría es que no podemos seguir como hemos vivido, porque el episodio al que estamos a la puerta es inédito. No se puede vivir como hemos vivido. No se puede hacer como hemos vivido, con nuestras propias tradiciones y culturas. Hay que romper, hay que hacer rupturas, saltos de continuidad. Nos toca ponernos en otro ambiente, en otra concepción, la concepción de poder, no la concepción de oposición. Lanzar esta idea de acuerdo sobre lo fundamental implica en las regiones tejerlo. No es un acuerdo con cualquier politiquero por ahí, por una suma matemática de votos a ver cómo se pasa el umbral. No, es un esfuerzo para que el mismo territorio, el departamento, llamémoslo así, que no es propiamente la imagen del territorio, pero que en el departamento surja la lógica del acuerdo social y pueda expresarse en el Congreso. Y esto nos pone en unas dinámicas interesantes, la verdad, pero también inéditas. Porque si lo hacemos por la manera tradicional, simplemente construimos unas listas de 2, 3 en conflicto, líderes débiles todos, que al sumarse no pasan el umbral. La mayoría de las fuerzas progresistas no llegan al Congreso de Colombia en los departamentos, porque en la mayoría de los departamentos desde el inicio no se pasa el umbral. La mayoría de los departamentos de Colombia nunca han elegido un representante progresista. La mayoría. Y se trata aquí de tener mayorías, o por lo menos la masa crítica determinante. Si en Antioquia, que es donde está el gran fortín de la extrema derecha colombiana en términos cuantitativos y electorales, donde somos débiles relativamente, tenemos 3 candidatos al Senado progresistas, cada uno en una lista diferente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Y están creciendo, 3 ahora, pero dentro de 2 semanas no, quizás sea peor, porque esto se reproduce. Si en Sucre, que elige 3 representantes, la mayoría del pueblo decidió el cambio, vota Petro a la presidencia. Desde hace tiempo, desde varias elecciones para acá, vota Petro a la presidencia. Pero hay 3 representantes y allá se mueve el billete para comprar los votos y nuestros líderes reducidos en liderazgo regional, porque han matado, porque hay miedo, porque etcétera, porque se han exiliado, porque se han volteado, etcétera, se dividen en 2 listas que creen que pase. Y si esto se reproduce en todos los departamentos de Colombia, etcétera, etcétera, pues volvemos a repetir la historia. El primer resultado electoral es no pudimos, y si el primer resultado electoral es no pudimos, tampoco vamos a ganar la presidencia. Entonces, digamos, la táctica aquí tiene que adaptarse, pero esa adaptación es realmente un cambio dentro de nosotros mismos a la idea de poder gobernar a Colombia. ¿Y por qué gobernar a Colombia ahora? Porque las encuestas nos lo dicen, y esas encuestas que reflejan que la sociedad decidió un cambio, que no es la misma sociedad del 2005, del 2010, del 2000. Esa sociedad era otra. Esta sociedad, quizás en sus capas más juveniles adelante, decidió, según esas encuestas, que llegó el momento del cambio. Y entonces refleja en las personas que identifica que pueden ser un cambio su aceptación relativamente mayoritaria. Por eso estamos a puertas de gobernar. No está garantizado, estamos a puertas de gobernar. ¿Por qué? Porque hay una sociedad que cambió. Esa sociedad está aquí en el Magdalena y en Sucre y en Antioquia y en Bogotá y en La Guajira. Hay una sociedad que cambió. Si nosotros no cambiamos, esa sociedad nos pasa por delante. Nos deja en un rincón de la historia. Si nosotros somos capaces de interpretar ese cambio de la sociedad, entonces nosotros podremos conducir con la sociedad un proceso de una era hacia otra era. Eso es más o menos lo que significa el pacto. Y dejo ahí, Carolina, porque yo creo que me extendí demasiado. Obviamente.